Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan, como siempre yo digo, de la palabra de Dios, la cual en estos tiempos eh, debemos nosotros de alimentarnos. Debe la humanidad de alimentarse, deben los países de alimentarse, las personas de alimentarse de la palabra de Dios, la cual es vida, la cual nos guía, la cual nos corrige, la cual nos da a entender muchas cosas, nos da a entender muchas cosas. ¿Mm? Los países hoy en día necesitan de Dios. Los países hoy en día deben de buscar de Dios, buscar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscar porque, como siempre yo anuncio, que los países, el enemigo está contraatacando de una manera impresionante. De una manera impresionante y la iglesia del Señor en el mundo tiene que estar alerta. Tiene que estar alerta. Yo, como siempre por acá, invito a todos los hermanos del mundo que nos mantengamos leyendo la palabra, que es la que alimenta el espíritu, la que alimenta el alma. Donde ahí, en la palabra de nuestro Dios, Él nos habla lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Donde en la palabra de nuestro Dios es donde conocemos y entendemos para qué nuestro Dios mandó a su Hijo al mundo. ¿Para qué lo mandó? No lo mandó a morir y ya, no. Lo mandó, dice la palabra que lo envió en rescate para todos aquellos que quieran salvar sus almas. Para todos aquellos que quieran conocer y dejarse guiar por Cristo. Hoy en día vemos que muchas naciones en el mundo necesitan de Dios. Bueno, y la iglesia de Cristo por el mundo batallando en esto. Batallando en esto. Es una batalla, repito, que no termina hasta que nosotros partamos de este mundo, donde hoy en día tratamos de dar un mensaje. La iglesia de Cristo, los hermanos en el mundo, por todos lados, buscan de dar un mensaje de salvación, donde la palabra nos indica, la Biblia, que es la palabra de Dios, que es letra viva. Cuando yo le digo a los hermanos que mantengan leyendo la palabra, es porque la palabra alimenta el espíritu, así como la oración. Así como la oración, igual. Ella alimenta el espíritu y empieza a trabajar en el corazón, en nuestros corazones. Ella empieza a mordar nuestro corazón, a mordarlo, que Cristo empiece a vivir en nosotros. Que el Espíritu Santo empiece a vivir en nosotros. La palabra de Dios, ¿cuánta enseñanza no tiene? ¿Cuánta enseñanza no tiene la palabra de Dios? ¿Cuánta enseñanza no tiene hoy en día?
Vemos países hoy en día sumergidos en la delincuencia. Países que sumergidos en la delincuencia porque hay hombres o sociedades que no buscan de Dios o no buscan de entender la palabra de Dios. Vemos sociedades sumergidas en la delincuencia, en las drogas, en el alcohol. Para allá es donde Satanás quiere llevar a las sociedades. Como siempre hablo por acá, a esas prácticas. Es donde principados que operan y tienen esos mecanismos, esos instrumentos para llevar a las sociedades al caos. Y la palabra de Dios, que es poderosa, que es vida, que es la que da vida, nos habla de eso, nos advierte de eso. Donde las sociedades tienen que buscar el camino correcto, que es, como siempre hablamos los cristianos, es Cristo. Es Cristo. Es donde está la vida. Donde está la vida. Bueno, hermanos, yo por acá les vengo a traer una prédica que se titula Toda autoridad es puesta por nuestro Dios. Toda autoridad. Todas. Las autoridades de hoy en día que vemos que están en las naciones como reyes, emperadores, presidentes, alcaldes, gobernadores, jueces. En muchos países vemos que hay fiscales, que hay muchas autoridades que tienen en las naciones, que tienen un propósito. En este caso de hacer justicia y de hacer cumplir las leyes. Perdón, de hacer cumplir las leyes. Las leyes que leyendo la palabra provienen de nuestro Dios. Nuestro Padre, las introduce en el mundo. ¿Para qué? Para que los gobernantes del mundo las hagan cumplir. Para que los gobernantes de los países hagan cumplir las leyes. Repito, yo leyendo la palabra, nuestro Dios es el que quita y pone reyes, sea presidente, sea emperador, sea una responsabilidad. Ahorita vemos que hay otro mecanismo, no como en los tiempos del pueblo de Israel, cuando un profeta era el que ungía a un rey, que era el que gobernaba el pueblo de Israel. Hay una cita en la palabra de Dios que los que resuciten en la primera resurrección, serán reyes y sacerdotes para Dios. Unos serán sacerdotes y otros serán reyes. Serán reyes. O sea que nuestro Dios es el que pone los gobernantes. Los pone. ¿Qué es lo que pasa con los gobernantes cuando el Señor los pone? Bueno, que cuando el Señor los pone,
ellos en vez de buscar la sabiduría de Dios como la buscó Salomón, ¿ah? No, ellos empiezan a buscar la sabiduría del mundo, empiezan a corromperse, empiezan a tener intereses propios. Y entonces los hombres que Dios coloca ahí se corrompen. Eso pasó también cuando el Señor ungía a los reyes en el pueblo de Israel. Algunos se corrompían. Eso no es extraño, ni tampoco hay que extrañarse. Sabemos también que hay una parte de la población que, bueno, no les gusta algún mandatario que esté puesto en una nación. Hay otros que sí, pero eso es establecido por Dios. Dios es el que pone y quita reyes. ¿Ah? Él es el que los pone y los quita por los mecanismos que hoy existen en el mundo. Vemos reyes que existen en países y tienen tiempos ahí gobernando. Si están ahí, es porque Dios los tiene ahí. A veces nos parezca extraño, a veces nos parezca a nosotros que, bueno, que no debe de existir eso, pero esas normas fueron establecidas por Dios. Todo lo que hay para establecer un rey o un presidente o un emperador en el mundo entero, en todos los países del mundo, aquellos buenos presidentes, reyes, emperadores que no hagan las cosas correctamente, bueno, Dios espera el momento, porque Dios es un Dios pasivo, para quitarlos del medio. Para quitarlos del medio, porque repito, Él es el que quita y pone reyes. Él es el que quita y pone reyes. ¿Qué tienen que hacer ¿Cuál es el deber de los gobernantes? Poner orden en las naciones. Poner orden por medio de las leyes. Por medio de las leyes. ¿Para quién son las leyes? Según leyendo yo la palabra de Dios, las leyes de nuestro Dios, que Él las introdució en el mundo por hombres y mujeres que tuvieron en los poderes de los países hace mucho tiempo atrás, y bueno, y aprobaron las leyes que vienen de la Biblia, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Y los gobernantes deben de hacer cumplir las leyes, con buena justicia, siempre buscando la sabiduría de Dios y no del mundo. Porque los gobernantes que son montados por Dios, cuando empiezan a buscar la sabiduría del mundo, bueno, empiezan a volverse ingobernables ellos mismos, porque no buscan la sabiduría de Dios. Repito, como la buscó Salomón cuando fue ungido como rey, que dice la palabra que vio el pueblo innumerado, innumerado, pues, un pueblo tan grande que él tuvo que pedir sabiduría a nuestro Dios para poder saber cómo iba a gobernar él el pueblo de Israel. Y nuestro Dios se la dio, le dio la sabiduría, y aparte que le dio la sabiduría, también le dio las riquezas. Y él mandó, y él tuvo bastante tiempo gobernando esa nación. Entonces,
el hombre y la mujer que tengan esas responsabilidades, que se las entrega a Dios, así sean cristianos, bueno, no sean cristianos o no sean cristianos completamente, pero nuestro Dios es un Dios que toma decisiones que solo Él las conoce. Y a veces podemos ver personas montadas en unos cargos de eso, una responsabilidad de esa que a veces mucha gente no les guste. Pero Él es el que sabe. Él es el que quita y monta reyes. No, aquí no es que es el diablo, no, es Él. Él es el que los quita y los monta. Solo el diablo es el que lo corrompe. El diablo es el que busca de corromperlos. De corromperlos. Para que no ataquen. En este caso, con las leyes que Dios da y están en los países, la mala actitud de algunas personas. De algunas personas. Por ejemplo, la delincuencia. Por ejemplo, el homicidio. O sea, sabemos que hay leyes bueno, que le quita la vida a una persona va presa. Imagínese usted si esas leyes no existieran, por lo menos el que roba, el que mata, el que viola, el que habla mentira en contra de otra persona. Esas son leyes que están en los países, pero vienen de la palabra de Dios, vienen de Dios, las leyes vienen de Dios. Y los países, los gobernantes tienen que hacerla cumplir, atacar la corrupción. La corrupción no está aprobando leyes incorrectas. Cuando yo le digo que Satanás busca de confundir a los gobernantes, eso está pasando hoy en día, está pasando en el mundo. Satanás está atrapando a los gobernantes para estar aprobando leyes antivalores, pues, antivalores. Antivalores. Y sabemos que hay países en el mundo que están aprobando, ya algunos tienen aprobado esas leyes. Hay países en el mundo donde han aprobado barbaridades de leyes, pues. Donde la ley misma, la palabra de Dios misma nos dice que eso es abominación para Dios. Y cuando vemos un presidente, un gobernante aprobando esas leyes, es porque ya está atado al diablo. Ya el diablo lo tiene atrapado. Bueno, Dios tiene que trabajar para poder quitarlo del medio. O para que las sociedades puedan entender que cuando un gobernante empieza a aprobar leyes inhumanas, leyes incorrectas, leyes que no van a favor de las sociedades, por ejemplo, o leyes que tienen que atacar las cosas incorrectas. O sea, no vemos un gobernante aprobando haciendo la buena justicia. Bueno, es porque ya se corrompió. Y no hay que extrañarse por eso. Porque si es un gobernante que no quiere saber nada de Dios, pero Dios lo monta ahí, pero porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dios conoce los corazones. Y Él no ve el físico, sino ve el corazón de la persona. Y esa persona es montada ahí con buen corazón, pero bueno, la codicia, el dinero, el poder los corrompe. Y entonces no van a hacer la voluntad de Dios, no van a buscar la sabiduría de Dios para poder gobernar la nación, sino, bueno, sus propios intereses. Sus propios intereses. Por eso yo le digo,
que los gobernantes los quita y los pone Dios. Los quita y los pone Dios. Los quita y los pone Dios. Y eso lo habla la palabra de Dios. Eso lo explica Dios por medio de su palabra. Es que también, bueno, nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo en el mundo, cuando veamos un gobernante, bueno, que está haciendo cosas incorrectas, debemos, bueno, hacerle un llamado. Aparte de que hacerle un llamado, debemos orar por ellos. Orar por ellos. Hacerle un llamado de advertencia, que cuando ellos están aprobando leyes o dejando de aprobar leyes incorrectas, bueno, le están entregando la nación al diablo. Por ejemplo, una de las leyes incorrectas que están aprobando hoy en día en los países es esa, que se casen hombres con hombres. Leyes, o mujeres con mujeres. O empiezan a aprobar leyes. Esas leyes tienen que ser aprobadas por aprobación de los mandatarios. Esas leyes no son aprobadas ahí porque por así solas, no. Esas leyes se aprueban con la responsabilidad de los mandatarios. Con la responsabilidad, con los mandatarios están de acuerdo. O sea, en cualquier país del mundo. Y otras leyes, pues. Las leyes verdaderas que tienen que cumplir. Que en todos los países hoy en día, bueno, que también fue establecido por Dios todo eso. Los jueces, los organismos de seguridad de las naciones, los policías, los organismos de los militares, que esos son instrumentos, bueno, que tienen los países para ponerle el orden en las naciones. Porque si no existiera eso, hermanos míos, bueno, el país todo fuera un caos. Los países fueran un caos, pues. Las naciones fueran un caos. Tiene que haber orden. Eso está en la palabra. Tiene que haber orden. En las naciones, los mandatarios que son puestos por Dios tienen que buscar la sabiduría de Dios y tienen que poner orden, sea en la delincuencia, sea en la corrupción, sea en aplicar las leyes justas que nuestro Dios deja y Él introduce en las naciones por medio de mujeres y hombres que anteriormente tuvieron esas responsabilidades. Ahora, ¿qué quiere hacer el enemigo? Bueno, quitar las leyes de Dios y poner las leyes incorrectas. Eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Por eso que yo le digo y le repito por acá, que el mundo va a ir de mal en peor. Porque los mandatarios que los pone Dios, repito, en vez de buscar la sabiduría de Dios, buscan la sabiduría del mundo. Y entonces se corrompen, cayendo en todo tipo de práctica. El amor al dinero, beneficios propios de ellos, pues intereses propios. Y se corrompe toda la sociedad.
Solo que nuestro Dios, como repito, Él es el que quita y pone, tiene que trabajar de nuevo para poder quitarlo y poner otro. Y vemos en el mundo que hay mandatarios que han estado, han estado presos por diferentes delitos, Uno como ve noticias, pues, mandatarios que se corrompen, porque, repito, buscan el amor al dinero primero. No buscan de Dios para pedir sabiduría para poder gobernar a su nación de una manera correcta. Pero repito, la iglesia tiene que orar por ellos. La iglesia de Cristo, suceda lo que suceda en la nación, tiene que mantener la oración por ellos. Por los gobernantes, para que Dios pueda obrar y tomar, que nuestro Dios tome las decisiones correctas, para que estemos tranquilos en las naciones. Yo le voy a leer esto por la palabra. Esta prédica que se titula Toda autoridad es puesta por Dios. Toda. Para que cumpla la buena justicia, para que haga cumplir las leyes. Sea emperador, reyes, presidente, alcalde, gobernador, jueces, policía, toda autoridad, toda. Para que no se corrompan, porque lamentablemente eso también está sucediendo en el mundo. Que las autoridades, se corrompen, porque no le temen a Dios. No le temen a Dios. Voy a leer la palabra de Dios, que habla de esto, que explica esto. Y dice la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vemos personas, que lamentablemente hoy en día empiezan a ser manipulados por el enemigo, y entonces empiezan a hablar cosas indebidas, en una autoridad. O sea, empiezan a hablar cosas indebidas a una autoridad, sea cual sea. Y eso está mal. Porque dice nuestro Dios aquí, que toda autoridad es establecida por Él, es puesta por Él. Y dice Él aquí, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Toda persona a cumplir las leyes que están en las naciones, que son leyes que provienen de la palabra de Dios, provienen de ella. Y las personas deben de regirse por las leyes. Porque repito, si no tuviesen las leyes, el mundo fuera un caos. Y gracias al conocimiento de nuestro Dios, que introdujo las leyes en las naciones.
hay unas naciones, bueno, que tienen las leyes que tienen la ley de muerte, pues, donde una persona comete un robo o mata a una persona y van y le quitan la vida. Bueno, delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios, no está correcto. Pero son naciones que aplican eso. Y nos ponemos a leer el Viejo Testamento. En la ley de Moisés era así. En la ley de Moisés era así. Una persona que le quitaba la vida a una persona era a piedra hasta morir. Lo que pasa es que ahora estamos bajo la ley de Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo, bueno, tiene que es como que tiene que pagar su condena. Pero bueno, hay países que tienen esas leyes. Que el que robe, el que trafique con droga, lo fusilan, pues. Y leyendo el Viejo Testamento, por lo menos habían cosas severas, pues, que había en el pueblo de Israel, que el que lo hacía, que lo cometía, tenía que morir. Pues repito, como estamos bajo la ley de Cristo, ahora es diferente. Hay naciones que, bueno, que tienen que pagar cierto tiempo de cárcel por algún delito que haya cometido la persona. Y esas leyes vienen de la palabra de Dios, del Viejo Testamento, hermanos míos del mundo. Y dice aquí la palabra que toda autoridad es establecida por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, que se oponga, pues, ¿y cuánta gente no se oponen ahorita a las autoridades? Bueno, detrás de eso está Satanás. Es que dice aquí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación, porque son autoridades que son puestas por Dios. Lo que pasa es que el enemigo, bueno, quiere confundir a la gente. Y entonces, bueno, hay mecanismos hoy en día, pues, que existen, que cierto tiempo los mandatarios son elegidos. Bueno, que ese es el mecanismo que nuestro Dios hoy en día tiene. Porque antes era que había que ungirlos en el pueblo de Israel, pues. O reyes, bueno, que tienen toda la vida gobernando. Pero son mecanismos que Él diseñó y están en el mundo. Pero si un gobernante no lo hace bien, bueno, eligen otro. Las naciones eligen otro. Sigue diciendo la palabra del Señor. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Él quita reyes y pone reyes, quita presidente y pone presidente, quita alcalde y pone alcalde, quita gobernador y pone gobernador, quita emperador, quien sea. Él los quita y los pone para algún propósito. Solo que si esa persona no cumple con ese propósito porque se corrompe, bueno, Dios las quita. ¿Y qué dice aquí? Da la sabiduría a los sabios. Bueno, que si un gobernante quiere sabiduría, pídala a Dios. Para que Dios se la dé y él pueda gobernar la nación correctamente. No buscar sabiduría del mundo ni del diablo, sino buscarla de Dios, porque Él la da en abundancia. Y más si
Y más si eres un gobernante de la nación, porque Dios también es una autoridad. Él es una autoridad en los cielos. Y él establece aquí en la tierra. Cristo es una autoridad. Nuestro Señor Jesucristo es una autoridad. Él es un rey. Él es un rey. Y entonces nosotros como nos guiamos por esa línea, debemos de respetar las autoridades que las pone Dios. Que las pone Dios. Dice la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. La palabra de nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya sea a los gobernadores, como por los enviados, para castigar a los malhechores y al mirar de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, que cada persona debe someterse a las instituciones humanas, las leyes que están establecidas por Dios, ya sea rey como a presidente. Por ejemplo, al rey dice aquí, pero presidente, como a superiores, ya sea a los gobernadores como por los enviados para castigar a los malhechores, a los delincuentes, a los homicidas, a los que hacen delitos, porque las leyes son para ellos. Las leyes son para aquellos que cometan delitos y los gobernantes tienen que hacerlas cumplir para que los países estén tranquilos, para que los países y los gobernantes no hacen cumplir las leyes, el país se le vuelve un desorden y ahí aprovecha Satanás, pues. Porque imagínate cuántas personas en el mundo no saben, no conocen a Dios. Y Satanás le introduce, bueno, pues, la delincuencia, el alcohol, las drogas, el robo, el hurto, la prostitución, y entonces hace desastre en la nación, aparte de otras cosas. Y entonces está diciendo el Señor aquí, para castigar a los malhechores y al mirar de los que hacen el bien, bueno, las autoridades, a mirarlos porque hacen el bien, porque están haciendo el bien, al mirarlos. ¿Cuántas personas hoy en día no hacen el bien? Cristianas y no cristianas. Hay personas en el mundo que hacen el bien, unas que son cristianas y otras que no son cristianas, pero hacen el bien, pues no le hacen daño a nadie. Pero hay otras que tienen al diablo metido en la mente, bueno, y entonces buscan o están buscando de manipular o de querer hacer cosas malas. Y para ellos es la ley, y para eso están los mandatarios. Para eso están las autoridades, los jueces, los fiscales, los organismos de seguridad. Para eso está, porque eso es establecido por Dios. Eso es establecido por Dios. Eso no llegó ahí por llegar ahí, no. Eso Dios lo estableció. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque los que hacen delito cometen pecado, cometen transgresiones. Y entonces él dice aquí, bueno, que las leyes la introduce en los corazones de hombres y mujeres que hace tiempo estuvieron gobernando y bueno, y trajeron las leyes de Dios
a la práctica, a las naciones. ¿Ve? Y entonces, ¿para qué? Para que nuestro Dios nunca más se acordara se acordara de nuestros pecados y nuestras transgresiones, porque hay personas que no conocen a Dios, pero como repito, viven pecando, haciendo cosas malas. Entonces, para ellos es la ley, para ellos son las leyes. ¿Ve? Porque si estas leyes no se aplican en los países se vuelven un desorden. Satanás los vuelve un desorden. Estas leyes son de Dios. Estas leyes no son del hombre, son de Dios. Son de Dios, que se la dio al pueblo de Israel por medio de Moisés en los 10 mandamientos y las ordenanzas y decretos, que de ahí se escogió lo mejor para obedecer a Cristo. Y bueno, y se está aplicando en muchos países en el mundo. Algunos sí, algunos no, pero la mayoría de los países del mundo tienen estas leyes. Y aquí dice algo importante. Aquí dice algo importante. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Pero sabemos que la ley es buena. Las leyes son buenas, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos. La ley no fue dada para los justos, las personas que no hacen maldad, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Mira lo que está diciendo aquí, que la ley es dada para los sodomistas, que andan aprobando ahorita gobierno, esas leyes que se casen hombre con hombre. Eso no tiene que ser así, pero lamentablemente hay mandatarios que Satanás los toma, porque no buscan la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del mundo. Y aprueban esas leyes. Aprueban esas leyes. Y aquí está diciendo la palabra de Dios que las leyes es para ellos, para los pecadores. Porque eso es un pecado. Y bueno, Satanás manipula el mundo, lo manipula para que estas leyes que son de Dios, las quiten del medio. Y bueno, y entonces vean esto normal, y entonces aparte de eso lo pongan como ley. Sí, que se casen hombre con hombre, que matar, eso es normal. Aquí dice los desobedientes, transgresores, los homicidas, los secuestradores, los mentirosos, que hables mal de una persona y no tengas pruebas. Eso es un delito. Y eso está sucediendo hoy en el mundo terrible. Las leyes, hermanos míos, son para los pecadores. Y si no fuera por la ley de Dios, no sabríamos nosotros que robar, matar, mentir, hurtar, fornicar es pecado. Por medio de la ley es que los países saben que eso está mal, que eso es pecado. Que eso es pecado. Porque las leyes provienen de Dios. Nuestro Dios las estableció en las naciones del mundo. Solo que ahora Satanás quiere buscar de manipularlos a los gobernantes. A los gobernantes. Y entonces está que los derechos. Los derechos de una persona
que se quiere casar con un hombre que se quiera casar con otro hombre. Eso no son derechos, eso es pecado. Delante de los ojos de Dios eso es pecado. Eso no son derechos, eso es mentira del diablo. Pero bueno, eso está lamentablemente en el mundo hoy en día. Y las naciones se van a ir derrumbando por la desobediencia, que quieren apartar la palabra de Dios por un lado, la quieren apartar. Mira, hay muchos gobernantes en el mundo que anteriormente, cuando se juramentaban, ponían la palabra de Dios y ellos ponían la mano de ellos la ponían en la palabra de Dios, juramentándose, bueno, que van a hacer cumplir las leyes. Bueno, hay muchos países en el mundo que ya la han quitado, pues la palabra de Dios la han quitado. La han quitado. Cuando nosotros veamos esas cosas, bueno, porque ya ese país se va a entregar al diablo. Ya ese país se va a entregar al diablo. ¿Por qué? Porque repito, anteriormente la palabra de Dios, cuando un gobernante se juramentaba, se juramentaba con la palabra, y todavía hay algunos países que tienen eso todavía, y así tiene que ser. Así ellos no conozcan mucho las cuestiones de Dios, pero tiene que ser así. Porque está entendiendo que ahí está Dios en esa nación. Anteriormente, cuando juramentaban una autoridad, ponían primero la palabra de Dios ahí y ellos ponían la mano y se juramentaban. Ahora no. Hay unos países que están quitando eso, que ya han quitado eso. Pero bueno, tú ves que aumenta todo tipo de pecado en esos países. La brujería, la fornicación, el robo, el homicidio. Aumenta todo tipo de pecado. Porque empiezan a apartar a Dios a un lado. Empiezan a apartar su palabra a un lado. Los gobernantes, porque no se dejan, después que Dios los monta, se corrompen. Y eso pasaba también en el pueblo de Israel cuando los profetas seleccionaban, cuando Dios le seleccionaba un rey, que ellos iban y lo juntaban con aceite. Lo ungían con aceite. Después ellos también se corrompían. A veces Dios tenía que mandar otra vez los profetas para llevar una palabra y para decirle que se volvieran otra vez al camino correcto, porque, bueno, la iglesia de Cristo tiene que estar hablando esto. Cuando vean un mandatario que se está yendo por un camino correcto, los siervos del Señor tienen que hablar estas cosas, porque si no la nación se va a hundir. La nación se va a hundir, hermano, en situaciones difíciles. Se va a hundir. Si una nación, si un gobernante pide la sabiduría de Dios, esa nación va a ser bendecida por Dios. Si un gobernante pide la dirección de Dios, y más si pide dirección de la iglesia de Cristo, más rápido, esa nación va a ser bendecida por Dios y va a ser una nación de una bendición, bueno, pues tremenda. Bueno, pero el gobernante, después que está montado ahí, se olvida de los valores de Dios. Bueno, tiene que Dios buscar la manera otra vez y le hace llamado. A esos gobernantes Dios le hace llamado, pero si ellos trancan su corazón, cierran su corazón a Dios, Dios tiene que buscar la manera de cómo sacarlos de ahí para montar otro. Y bueno, mientras que haya gobernante, la iglesia de Cristo tiene que estar orando por ellos, porque eso lo demanda la palabra de Dios. Tiene que estar orando por ellos, por los gobernantes que tienen responsabilidades, en los países, iglesia, porque eso está en la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 y 4. Eso exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones
peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que está diciendo la palabra del Señor, decir que no, que hagamos rogativas, oraciones por los presidentes, por los reyes, por los gobernadores, por los alcaldes, por las autoridades, perdón, por las autoridades que están establecidas por Dios. ¿Por qué? La iglesia de Cristo tiene que estar orando por ellos. Así ellos hagan las cosas malas, incorrectas, pero tiene que estar orando por ellos, para que Dios le dé entendimiento, le dé la sabiduría, porque pueden estar haciendo cosas incorrectas dentro de su mandato, o pueden aceptar cosas incorrectas. Eso ha pasado. ¿Ve? Pero la iglesia de Cristo, hermanos del mundo, tienen que estar orando por los gobernantes de sus naciones. Pedirle a Dios por los gobernantes de sus naciones. ¿Para qué? Para que esa nación esté quieta y tranquila. Para que esa nación, oye, no sea atribulada por Satanás. Y entonces Satanás empieza a traer la delincuencia, las drogas. Empieza a traer, muchas prácticas que lamentablemente las introducen las naciones. ¿Ve? Pero están las leyes que los gobernantes tienen que hacerlas cumplir. ¿Para qué? Para que no se corrompa la sociedad. Vemos hoy en día, como siempre digo, que hay muchas naciones que las prácticas incorrectas están más aumentadas que antes, porque las autoridades están corrompidas, porque no buscan la sabiduría de Dios, no buscan a Dios. Aquellas naciones que se dejen gobernar por Dios, las autoridades se dejan gobernar por Dios, le va a pasar como a Salomón, que Dios le dio a Salomón sabiduría y le dio riqueza para que bendiciera a su pueblo. Esas naciones que se dejen gobernar por Dios, o los mandatarios que se dejen gobernar por Dios, busquen la sabiduría de Dios. Esas naciones, hermanos míos, dice el Señor, que serán benditas. Serán benditas. Dice nuestro Dios que serán benditas. Serán benditas, tendrán su alimento, tendrán el pan de cada día, lo tendrán. Pero aquellas naciones que se aparten de Dios, le vendrá tribulación. Hermanos del mundo. Hermanos del mundo. Hermanos, esta es una prédica que viene de parte de Dios, para
para explicar estas cosas, hermanos míos. Que el Señor los bendiga y que la paz del Señor esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.